no hay ningún problema, que aporten lo que necesiten, no se queden con las dudas, no dejen para el Nos final. mordemos, decimos. ¿Cómo? Nos Sí, mordemos, decimos. eso, ¿no? Por eso, digamos, ya no vamos a conocer, no sé si todo el grupo, pero por ahí, esto cuando podés, con número reducido es bueno, digamos, puede haber mayor participación de ellos. Bueno, ahí Por ahí, les grito que no tienen duda, que sigamos. buenísimo. Yo no tengo dudas, pero sí viendo cuando estuve leyendo los apuntes y que ahora el profe mostraba la imagen de la hoja con las gotitas, Sí, yo no me imaginaba el efecto que tenía el coayudante a nivel de gotas. Y ajá, con la imagen me quedó más claro. bien, bueno. Bueno, eso, por eso ahí cuando hablábamos del porcentaje o sea, cobertura expresada en porcentaje, que decíamos, depende de variables como el factor de expansión de la gota, o sea, que es directamente proporcional a la expansión de la gota, que eso está dado por el coadyuvante. También tiene que ver la retención, ¿sí? Del sustrato, y también las otras variables que intervienen, o sea, la tasa de aplicación, que es directamente proporcional también, y es inversamente proporcional al diámetro medio volumétrico de la gota y al índice de área foliar, ¿sí? Entonces, todos esos factores intervienen en la determinación del porcentaje de recubrimiento. Y por eso, lo que explicaba ella recién, y que se nota la diferencia, una fotografía se tomó en el proceso de calibración, donde están las gotas permanecen esféricas, no se aplanan, y luego de ese proceso, ya cuando se acondicionó el caldo, se agregó el coadyuvante, es donde ya se observa completamente diferente, donde ya se aplana, y ese efecto también se lo observa con aceites insecticidas aceites coadyuvantes, ya sean minerales o vegetales. ¿Sí? El mismo efecto. Así bueno, ya después, por eso este tema da para. Y así, ustedes fíjense cómo nos va llevando, y es como que uno va profundizando más en el tema, pero después, acá en Tucumán vemos por ejemplo, el tema coadyuvantes. Entonces hay muchos activos en el mercado y cada uno con un comportamiento diferente. Así bueno, no sé si nos va a dar el tiempo para ver ese tema dentro de la práctica de los prácticos esto de dispersión, pero si después quieren que conversemos, no hay ningún problema, inclusive hasta extracurricular, de esa forma también lo podemos ver, ¿no? De mi parte a disposición. Bien, Así perfecto. que bueno, si no quedan dudas y comenzamos, entonces seguimos con la otra parte. Bueno, se está viendo bárbaro ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, avanzamos nomás. Entonces, con el estudio de gotas, nosotros lo que nos interesa conocer en concreto es el espectro de tamaño de gotas que tenemos en un patrón de aspersión de una boquilla, ¿sí? O sea, la forma, cómo se proyecta, cómo se fracciona el caldo, ¿sí? Que eso, lo que decíamos nosotros, dentro de ese espectro de tamaño de gotas tenemos diferentes diámetros, ¿sí? Y es lo que vamos a representar gráficamente acá. En este eje de coordenadas, nosotros tenemos el eje de las Y, representamos el número de gotas, ¿sí? Y en el eje de las X representamos el diámetro, ¿sí? Entonces, para una boquilla estándar, nosotros podemos tener esta distribución, ¿sí? De tamaños de gotas, que bueno, sería como una campana de Gauss, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta? Si acá nosotros fijamos la escala, supongamos que esto represente un diámetro de, por decir, 30 micrones. Entonces, para este diámetro, 30 micrones, tenemos este número de gotas. Para 40 micrones, este número de gotas, y así vamos extrapolando. Entonces, en este patrón de aspersión de estas boquillas, lo que me interesa a mí es este rango, ¿no es cierto? Entonces, que está comprendido en este sector de la curva, ¿sí? Donde está concentrado el mayor número de gotas. Pero también tenemos
un porcentaje del caldo que se fracciona en gotas de mayor tamaño y tenemos otro porcentaje del caldo que se fracciona en gotas de menor tamaño. Este porcentaje de gotas de la izquierda, a pesar de que la curva es simétrica, ¿sí? Si nosotros, acá es donde empezamos ya a introducir los conceptos de, por ejemplo, diámetro medio numérico. El diámetro medio numérico es el diámetro de la gota que divide el número en dos partes iguales, ¿sí? Lo que está representado acá, fíjense. O sea, independientemente del tamaño. Entonces, acá lo que se representó hacia la izquierda, ¿sí? Es el mismo número de gotas que lo que está representado hacia la derecha. Como digo, sin importar el diámetro, ¿sí? Entonces, ya sabemos que desde este concepto, el diámetro medio numérico, hacia la derecha tenemos gotas de mayor diámetro y por lo tanto mayor volumen, ¿sí? Y hacia la izquierda vamos a tener gotas chicas, o sea, gotas finas o medianas a finas, ¿sí? Entonces, este porcentaje del caldo, ¿sí? Que esto es analizando el patrón de una boquilla, ¿no es cierto? Así en forma individual. Entonces, ¿cuál es la distribución del tamaño de gotas generado por esa boquilla? Entonces, fíjense, este porcentaje, en esta fracción de la curva, es el porcentaje del caldo erogado por esa boquilla, es mucho menor que este otro porcentaje, ¿sí? Si, digamos que se representa hacia el lado derecho, ¿sí? Tenemos las gotas de mayor diámetro. Para que ustedes se den una idea, una boquilla de abanico plano, de un solo orificio, con inducción de aire. No sé si en maquinaria han visto algo de boquillas, ustedes. No sé si existe así, se denomina así como maquinaria agrícola esta materia en la facultad de ustedes. Sí, Ricardo, maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola. Bueno, no sé si han visto algo de boquillas. Igual nosotros vamos a desarrollar un poquitito de cada una de ellas, pero no sé si las conocen a boquillas. Las que más comúnmente vieron los chicos, abanico plano, cono hueco, cono lleno. Bien, y con inducción de aire, no sé si han desarrollado eso. Creería que sí, maquinaria agrícola. Ya, no se preocupen, pero vamos avanzando un poquitito, profundizando un poquito, ya después vamos a ver en detalle todas las boquillas, pero la boquilla con inducción de aire tiene, la boquilla tiene mejor comportamiento como antideriva. Reduce este porcentaje, o sea, en esta fracción, en esta sección de la curva, reduce el porcentaje del caldo que se fracciona en gotas de menos de 100 micrones a menos del 1%, ¿sí? Entonces, es como que esta curva, acá, no sé si ustedes pueden ver el cursor, yo lo estoy marcando con eso, pero este sector de la curva se anula, ¿sí? Entonces, estamos anulando las gotas pequeñas. En el caso de una boquilla con inducción de aire de un solo orificio, un solo abanico plano, trabajando a 3 bares de presión, el porcentaje de gotas de menos de 100 micrones, ¿sí? Es menos del 1%. El porcentaje de gotas de más de 400 micrones, ¿sí? Que estamos acá en este otro sector, ¿sí? Representa, y que puede representar el 10% de las gotas, ¿sí? Pero el volumen que representa es casi el 49%. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, 49,6 aproximadamente por ciento. Eso representa el 10% del volumen que descarga la boquilla, que fracciona en gotas de más de 400 micrones. Para este otro sector de la curva, gotas pequeñas que se anulan, ¿sí? Decíamos que representan menos del 1% del volumen del caldo que descarga la boquilla, ¿sí? Son las gotas de menos de 100 micrones. Y este otro rango de gotas representa el otro 49,6
5% aproximadamente del caldo. ¿Sí? Entonces podríamos decir como que se divide, o sea, pérdidas por exoderiva no vamos a tener porque anula las gotas pequeñas, ¿sí? El porcentaje del caldo que se fracciona en gotas chicas es menos del 1%, pero divide después en dos grupos, ¿no es cierto?, con gotas medianas y gotas gruesas, en porcentajes iguales del caldo. Y es significativo el caso de las gotas gruesas, o sea, se está llevando un gran volumen del caldo, un 10% de las gotas generado en ese espectro. No sé si me han seguido hasta ahí. Que comenten ellos, después, si no lo repetimos, Jorge, eso es para una Sí, pero boquilla. estaba claro. Eso es para una boquilla en particular, ¿no es cierto? Eso es analizando una boquilla con inducción de aire de un solo abanico plano. Y después, bueno, este análisis lo podemos desarrollar para todas las boquillas del mercado. Boquillas con inducción de aire tenemos de doble abanico, de triple abanico. Entonces ya estos conceptos, el diámetro medio numérico y el diámetro medio volumétrico, que es este otro parámetro también a considerar, el diámetro medio volumétrico, ¿qué es lo que representa? El diámetro de la gota que divide el volumen en dos partes iguales, ¿sí? Entonces esto como para ir aclarando un poquito más los conceptos, lo que analizábamos recién. Decíamos que el diámetro medio numérico divide el número de gotas en dos partes iguales, ¿sí? Lo que decíamos de este valor hacia la izquierda y hacia la derecha es el mismo número de gotas. Pero el diámetro medio volumétrico, ¿sí?, que se desplaza siempre hacia la derecha en la curva, divide el volumen en dos partes iguales. Y esto es un poquitito lo que hablaba recién. 10% de las gotas, 10% del caldo, perdón, sí, 10% de las gotas de más de 400 micrones, que representa el 49,6% aproximadamente del caldo, es lo mismo que este volumen representado por esta totalidad de gotas. ¿Se interpreta eso? De nuevo, profe. O sea, a ver, Ricardo, esto traería gran importancia a la hora de la exoderiva. Claro, claro, porque a ver, aclaramos el concepto de vuelta para quien hizo la consulta ahí y ya vemos la utilidad ahí. Pero, saquemos esto, perdón, ahí. Decíamos que esta gráfica, esa curva corresponde a una boquilla estándar, ¿sí? Una boquilla sin ningún desarrollo tecnológico, donde el porcentaje de gotas finas inferiores a 100 micrones puede ser de un 34%, el porcentaje del caldo que se fracciona en gotas de menos de 100 micrones. Entonces, eso está representado por esta porción en la curva, ¿sí? Entonces, acá, sí, en ese caso, para esa boquilla, tenemos mayor predisposición a deriva, ¿sí? Porque tenemos un 34% del caldo que no va a llegar al blanco si no tiene una asistencia de un flujo de aire portante, ¿sí? O si no bajamos el botalón. Entonces, el diámetro medio numérico es el diámetro de la gota que divide, decíamos, el número de gotas que genera esa boquilla en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, acá lo que está representado, tenemos 2, 4, 6, 8 gotas. Por supuesto, son muchísimos más que estas, pero es conceptualmente, ¿no es cierto? Tenemos el mismo número de gotas hacia la izquierda y hacia la derecha de ese parámetro, el diámetro medio numérico. Ahora, el diámetro medio volumétrico, que es lo que representamos acá, hacia la derecha de la curva, ¿sí? El diámetro medio volumétrico es el diámetro de la gota que divide el volumen en dos partes iguales, ¿sí? ¿Cuál es el volumen? El que está representado así por esto, ¿sí? Fíjense, a pesar de que esto es mucho más pequeño, ¿sí? En cuanto a área, pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que decíamos, para una boquilla, supongamos, con inducción de aire de un solo orificio, este porcentaje, esta sección que representa el 10% de las gotas, o sea, es un número reducido en cuanto al número de gotas, pero son gotas de más de 400 micrones,
que tienen un volumen importante, ¿sí? O sea, un 10% de las gotas, esto, ¿cómo se interpreta? El cursor por ahí se me va, discúlpenme, aquí. Esta área que representaría para esa boquilla con inducción de aire, que representaría el 10% del caldo que descarga la boquilla y que está fraccionado en gotas de más de 400 micrones, tiene este volumen, ¿sí? Genera ese volumen que es igual a todo este volumen, ¿sí? ¿Se entiende? Ya eso no estamos analizando número de gotas, sino que estamos analizando ya volúmenes, ¿sí? Lo que está representado con rojo acá, ya con estas barras horizontales, representaría el volumen del caldo, ¿sí? Que es el mismo que todo este volumen representado por las barras en celeste. ¿Se interpreta? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora lo que acotaba Jorge, esta boquilla con inducción de aire que anula esta parte de la curva, o sea, el número de gotas pequeñas, ¿sí? Y decíamos que el porcentaje del caldo que se fracciona en gotas de menos de 100 micrones es menos del 1%, ¿sí? Entonces, es muy bajo y eso representaría el otro 10% de las gotas generadas en ese patrón de la boquilla, en ese patrón de aspersión. Entonces, esa es la boquilla que tiene el mejor comportamiento como antideriva. Pero ¿cuál es el otro inconveniente? Que este porcentaje reducido de gotas, que estamos hablando de un 10%, ¿sí? Del número de gotas, y que lleva casi el 50% del volumen del caldo que descarga la boquilla. Entonces, son gotas de 400 micrones o más, ¿sí? Y que no van a tener buena penetración en el canopeo. Pues sabemos que, o sea, las gotas que me permiten mayor penetración son las gotas medianas y finas, ¿sí? Y que está representado por casi el otro 49,6% del volumen que descarga la boquilla. Entonces, estas boquillas de inducción de aire de un solo orificio tienen un buen comportamiento y me va a dar antideriva y me va a dar una eficacia superior a un 90%, o sea, quiere decir que más del 90% del caldo que descarga la boquilla llega al blanco y se podría utilizar, por ejemplo, para una aplicación de productos residuales, ¿sí? Dirigidos al suelo, por ejemplo. Que no tengo ningún impedimento a la llegada de estas gotas grandes que están representadas en esta porción de la curva, después del diámetro medio volumétrico, ¿sí? Después de ese punto, ¿sí? Del diámetro de la gota que divide los volúmenes en dos partes iguales. Con esa boquilla yo no voy a lograr penetración en el canopeo. Supongamos que tengo que hacer una aplicación de un producto de contacto en un cultivo donde ya tenga un volumen de biomasa importante, ¿sí? Desarrollo de la canopia importante, no vamos a tener un buen recubrimiento con esta boquilla. Entonces ahí ya tenemos que seleccionar otra. Por eso ahí vamos a ir definiendo, ¿no es cierto?, cuál es la boquilla adecuada según el objetivo, ¿no es cierto?, del tratamiento, cuál es la plaga a controlar y cuál es el modo de acción del producto que vamos a utilizar. No sé si quedó claro estos conceptos. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Ya hemos definido lo que es el diámetro medio numérico, el diámetro medio volumétrico. Con esto, yo voy a establecer la relación entre el diámetro medio volumétrico y el diámetro medio numérico, ¿sí? La relación me determina el factor de dispersión, ¿sí? Que define la uniformidad en el tamaño de las gotas dentro de ese patrón de aspersión de la boquilla, ¿sí? Si estos valores, el diámetro medio volumétrico, se aproxima al diámetro medio numérico, o sea, este rango se reduce, ¿sí? Eso, lo que está representado acá como en esta ecuación, por decir en esta fracción,
en la medida que se aproximen el diámetro medio volumétrico al numérico, el factor de dispersión también se aproxima a 1. ¿Sí? Entonces, y eso me da mayor uniformidad en el tamaño de las gotas. ¿Sí? Es lo que graficaríamos acá. Fíjense. Eso es para una boquilla estándar, lo que hicimos recién. Si trabajamos con una boquilla que me da mayor uniformidad en el tamaño de gotas, lo que está trazado acá, graficado con este color así amarillo. ¿Sí? Fíjense, para esa boquilla, que podría ser o también por ejemplo, un atomizador rotativo, un equipo centrífugo. Ese equipo, lo que dijimos al comienzo, cuando hemos clasificado los diferentes equipos dispersores, los equipos que emplean energía centrífuga para la formación de la gota son los que dan mayor uniformidad en el tamaño, ¿sí? Y es lo que está representado acá, en esta gráfica. Fíjense, el diámetro medio numérico para esta curva, ¿sí? También lo ubicamos ahí en el medio, es el diámetro que divide el número de gotas en dos partes iguales, ¿sí? Pero el otro concepto, el diámetro medio volumétrico, no sé si pueden apreciar ustedes ahí, el otro concepto, la otra variable, diámetro medio volumétrico, para esta curva amarilla, ¿sí? Que sería un equipo centrífugo, por ejemplo. Fíjense dónde se ubica, ¿sí? Entonces, tenemos un rango menor, ¿sí? Entonces, lógicamente, la relación esa, diámetro medio volumétrico sobre el diámetro medio numérico para este equipo centrífugo, ¿sí? Va a ser menor, entonces eso se aproxima a 1 y eso me da mayor uniformidad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se interpreta? Sí, clarito. Bien. Bueno, entonces, esa es la utilidad de estos conceptos, digamos, de cuando nosotros hacemos el estudio de gotas. Me interesa el diámetro medio numérico, diámetro medio volumétrico, ¿sí? Y la relación entre ambos me define lo que es el factor de dispersión, ¿sí? Que hace referencia a la uniformidad en el tamaño de gotas en ese patrón de expresión de la boquilla, ¿sí? Entonces, lo que está representado acá gráficamente es el caso de una boquilla estándar, esta curva realizada en negro, ¿sí? Una boquilla de abanico plano estándar, y esta sería el caso de una boquilla, de un equipo centrífugo, ¿sí? Un atomizador rotativo, o podría ser también una boquilla con inducción de aire, por ejemplo, de 3 orificios de salida, el triple abanico, ¿sí? Entonces, bueno, estas curvas se van a ir modificando según las características de la boquilla, ¿no es cierto? En el comportamiento, como antideriva. Entonces, si trabajamos con esa boquilla, ya sabemos que lo que está afectando es el sector izquierdo, ¿no es cierto?, de la curva. Si trabajamos con la boquilla antideriva es porque anularía las gotas o reduce el número de gotas pequeñas, que son las que se ubican hacia la izquierda, ¿sí? En la gráfica. Y esto un poquito lo que remarcaba Jorge, ¿no es cierto? Esto es determinante, o sea, el comportamiento de esa boquilla va a ser determinante del porcentaje del caldo expuesto a deriva, ¿sí? O ya sea exoderiva o endoderiva, según de la boquilla, digamos, de la boquilla de la cual se trate. Si es una boquilla que genera gotas de mayor diámetro, bueno, esas gotas ya sabemos que pueden escurrir, coalescer y escurrir, ¿sí? ¿Cómo clasificamos las aspersiones según los volúmenes de aplicación o las tasas de aplicación y el tipo de sustrato? ¿No es cierto? Acá, si hablamos de un cultivo de porte bajo o cultivos extensivos o planos, o se trate de frutales o forestales. Entonces, para el caso de cultivos de porte bajo, podemos hablar de una aplicación de ultra bajo volumen, cuando estamos dispersando con una tasa de menos de 5 litros por hectárea, ¿sí? Muy bajo volumen, de 5 a 50,
de 50 a 200 bajo volumen, volumen medio de 200 a 400 y más de 600 litros por hectárea, ya hablamos de una aplicación de alto volumen, ¿sí? Ahora, por supuesto, aplicar este tipo, digamos, un ultra bajo volumen, no lo vamos a poder realizar con un equipo terrestre, ya esto sería con un equipo aéreo, por ejemplo. Y entrando con siguiendo la clasificación en una dispersión con ese tipo de equipos, podemos hablar de una aplicación de ultra bajo volumen, ¿sí? Donde ya tenemos un volumen inferior a 0,5 litros por hectárea, ¿sí? Entonces, esta sería la clasificación para ese tipo de cultivos, ¿sí? De porte bajo o cultivos planos o extensivos. Para cultivos para frutales, esto es o sea, en realidad todo se trata de una aplicación de alto volumen, pero para establecer una clasificación en base a lo que se usa normalmente, podríamos definir, y por supuesto para un cultivo, digamos, tomado como un lote tomado como referencia, porque sabemos que para frutales podemos disponer en la finca de un lote con plantas jóvenes y un lote con plantas adultas. Entonces, lógicamente, eso me va a diferenciar las tasas de aplicación. Pero si esto nos referimos al mismo lote, ¿no es cierto?, que podemos aplicar con mayor o menor volumen de aplicación, entonces ahí haríamos una clasificación, por ejemplo, menos de 500 litros por hectárea, una aplicación de ultra bajo volumen, de 500 a 1000, la definiríamos como muy bajo volumen de 1000 a 2500, volumen medio de 2500 a 5000 litros y alto volumen mayor a 5000 litros, ¿sí? Esto, como les decía, para que ustedes tengan una idea, en la provincia, acá en la provincia de Tucumán, trabajando con la metodología TRB para definir la tasa de aplicación, que ya la vamos a desarrollar. No sé si han escuchado hablar de esa metodología, pero ya la vamos a ver. Para que ustedes tengan una idea, volumen, o sea, para una aplicación de bajo volumen en la provincia, disponemos de una tasa de 2.500 litros por hectárea, ¿sí? En la provincia de Tucumán tenemos entre la zona norte y la zona sur situaciones edáficas y ambientales diferentes, entonces eso también va a definir diferente desarrollo de biomasa y demás, volumen de biomasa. Entonces, por eso lo que decíamos como un volumen de aplicación medio es 2.500 litros. Hacia el sur de la provincia vamos a tener mayores volúmenes, hacia el norte menores volúmenes, ¿sí? Eso, por supuesto, tomando como referencia, como decíamos, el mismo lotes con las mismas características, ¿sí? No diferentes edades, por supuesto, porque eso ya marca una diferencia importante en la tasa de aplicación. Esto, fíjense, no sé si pueden apreciar ustedes ahí en la fotografía, esto es un lote, digamos, cultivado con soja, en la zona de Las Cejas, acá al este de la provincia de Tucumán, una aplicación que se realizó en el mes de enero, ¿sí? A las 2 de la tarde, y que, no sé si pueden apreciar ustedes ahí sobre la canopia del cultivo, digamos, parte del caldo dispersado que está fraccionado en gotas, ¿sí? De menos de 100 micrones. Acá, ¿qué es lo que se quiere ilustrar con esto? Esta pulverizadora, o digamos, para un poco remarcar los conceptos de lo que veníamos hablando, esta pulverizadora estaba equipada con boquillas de abanico plano estándar, ¿sí? Que tenía la particularidad de que fraccionaba el caldo, un 34% del caldo que descarga la boquilla, en gotas de menos de 100 micrones, ¿sí? Y que es lo que se observa, gran parte de lo que se observa acá sobre la canopia del cultivo, ¿sí? El otro porcentaje, ¿sí? Es lo que sí llegó a depositarse y a penetrar en la canopia. Pero esto, ¿por qué no? ¿Y por qué se lo puede observar? No se depositó, pues son gotas muy finas, ya lo que hemos comentado, no tiene energía cinética, no tiene capacidad, ¿no es cierto?, para desplazarse por sí mismas. Y la otra particularidad es que
lo que determina la persistencia de esas gotas es que se acondicionó con un coadyuvante que permite generar una emulsión invertida, o sea, colocar los activos de los plaguicidas en base acuosa dentro de un glóbulo de aceite, ¿sí? De un aceite vegetal. Entonces, ese glóbulo de aceite no se evapora, ¿sí? Por más condiciones desfavorables que tengamos, baja humedad relativa, alta temperatura, ese glóbulo de aceite no se evapora. Y es lo que se ha observado acá, ¿sí? Entonces, esto me permite, ¿no es cierto?, demostrar si no estaba condicionado, o sea, el efecto antievaporante y cuál es digamos, las pérdidas que son imperceptibles cuando no acondicionamos el caldo, supongamos, ¿sí? En una aplicación con coadyuvantes no de estas características, sino algún coadyuvante que no sea antievaporante, ¿sí? Estas gotas se evaporan rapidísimo. Recuerdan ustedes la tabla que ya analizamos, gotas de 50 micrones, ¿no es cierto? Y según las condiciones ambientales, temperatura, humedad, esas gotas se evaporan de manera rápida. Entonces, si esta aplicación no hubiese estado acondicionada con el caldo, no se hubiese acondicionado con este coadyuvante, estas gotas se evaporan rapidísimo y es como que estas pérdidas son imperceptibles, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Después no tenemos eficacia en el proceso de dispersión, o sea, evaluado a través de qué forma. Supongamos que no sea la evaluación física, sino vayamos a la evaluación biológica, es decir, bueno, si teníamos que controlar orugas, que era la situación en este lote, se estaba haciendo una mezcla importante, aplicando una mezcla importante de insecticidas para controlar orugas y picudo, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de utilizar una mezcla de 3 activos importantes, digamos, para el control de esas plagas, no teníamos eficacia, no se observó eficacia en el proceso de dispersión. Y era porque, bueno, un 34% del caldo, que puede ser más, ¿no es cierto?, si es que la presión se nos desfasa y se incrementa, entonces es un 34% del caldo que no llega al sustrato, ¿sí? Entonces tenemos un 34% menos de la dosis del producto. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces ahí donde esos errores que son imperceptibles, ¿no es cierto?, si es que, por ejemplo, acá lo podemos observar, ¿sí? Pero nosotros después nos rompemos la cabeza pensando, bueno, ¿a dónde está el error? Si hemos utilizado la máquina bien calibrada, decíamos, bueno, quiero tantos litros por hectárea, y bueno, ya sea que se programe la computadora, supongamos que todas las boquillas estén trabajando correctamente y demás, o hacemos o pulverizadoras que no computarizadas, ¿no es cierto?, con toda esa tecnología, y que calibramos el equipo correctamente. Entonces, tenemos definida la tasa de aplicación, ajustamos, seleccionamos el producto adecuado, la dosis adecuada, ¿sí? Y resulta que aún así no tenemos eficacia, acondicionamos el caldo si corresponde, pero ¿qué pasa? No tenemos eficiencia en el control de la plaga. Y bueno, puede haber ocurrido esto, ¿sí? Lo que se está observando acá, digamos, en esta gráfica, esta foto, perdón, ¿no es cierto? Que gran porcentaje del caldo no llegó a depositarse. Ricardo, Sí, señor. te aprovecho para hacerte ahí para complementar con lo que habló la vez pasada también Marcelo, que justamente, ¿Sí? por ejemplo, en América, si vos no utilizas fitosanitario, tenés un 50% de pérdidas debido a las plagas, y si ¿Sí? utilizas fitosanitario, un 35%. Y Sí, acá claramente está ocupado, se puede, digamos, complementar ese análisis con este que está dando vos. claro, claro. Es que eso, lamentablemente, bueno, a veces la decisión, porque nosotros, o sea, por decir, como profesional el día de mañana, bueno, para usted el día de mañana, ¿no es cierto? Pero uno por ahí ya medio que lo ha pasado, ya tenemos unos cuantos años, ¿no es cierto? Más. Y por ahí, a veces la decisión, uno puede dar la mejor recomendación en cuanto al producto o a la boquilla, pero resulta que después a veces el contador es quien define qué insumo comprar. Entonces,
digamos, está por esas boquillas, van a pasar quizás, bueno, miles de dólares, ¿sí? Según la explotación agrícola, y estamos, entre comillas, reduciendo costos digamos, para el equipamiento de una pulverizadora, porque seleccionamos una boquilla estándar, por ejemplo, con errores importantísimos, ¿no es cierto?, que podemos cometer y que a veces, acá lo podemos apreciar en esta fotografía, porque estaba acondicionado a propósito el caldo con estos coadyuvantes antievaporantes, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que el coadyuvante es malo, porque lo que decíamos al comienzo también, ningún coadyuvante, digamos, considerado como antideriva, y digamos que uno podría interpretar es como que va a contrarrestar el efecto de una brisa, digamos que no lo desplace, porque no es así, porque no aumenta la densidad. Antideriva sería como sinónimo de, por decir, antievaporante, ¿sí? Que es lo que se está observando acá en esta fotografía. Ahora, no quiere decir que esto sea malo, al contrario, acá estamos preservando en mayor medida la vida útil de la vida de las botas, ¿no es cierto?, hasta que llegue al blanco. Nada más que acá, evidentemente, la altura del botalón no era la adecuada, estaba trabajando con el botalón a mayor altura, y son gotas que son muy útiles para lograr eficacia en el proceso. Si yo tengo orugas hasta el tercio inferior digamos, del cultivo, ¿sí? Y tengo que llegar ahí. Con las gotas de mayor diámetro no voy a lograr deposición. Si nos fijamos en todas las publicaciones, ¿no es cierto?, de evaluaciones del proceso de dispersión, no superamos los 20, 23 impactos por centímetro cuadrado en el tercio inferior de la canopia del cultivo, ¿sí? Pues supongamos soja en R1, R3. Entonces, ¿qué pasa? Esa cobertura la podríamos incrementar de manera significativa con estas gotas, ¿sí? Y que representa lo que decíamos nosotros es un porcentaje bajo del caldo fraccionado digamos, el caldo que descarga la boquilla, ¿sí? Para esta boquilla era un 34%, y de ahí, si vamos a otras boquillas antideriva, eso se va a ir reduciendo y podemos pasar por 20, 25, 20, hasta llegar a menos del 1% del caldo que se fracciona en gotas de este tamaño, ¿sí? De menos de 100 micrones. Pero sí, lo que vos remarcabas, Jorge, eso es así. A veces usamos el mejor producto y no logramos eficacia en el tratamiento fitosanitario, y bueno, si nosotros vamos analizando, ajustamos todas las variables que intervienen en el proceso, entonces vamos a poder, si es que se comete algún error, digamos, no logramos el control esperado, bueno, es más fácil digamos, de encontrar, entre comillas, ¿no es cierto?, detectar esa falla, a qué se debe. Ahora, si no ajustamos por ejemplo, no corregimos el pH del agua, Justo, Ricardo. si Justo corresponde. eso, porque hablaste de todas las variables y no venías tocando el pH del agua. Y acá en nuestra provincia, uno de los primeros problemas que suceden es eso. Sí. Hacemos los análisis del agua y los primeros resultados que están se ven reflejados por eso. Sí, no, es que sí yo sí lo comenté, por ejemplo, cuando puse el ejemplo del carbendazim, que es un producto que tiene, digamos, el valor de pH óptimo es de 5, a pH 7 se degrada un 50% en 12 minutos. Pongamos como otro ejemplo el glifosato, que es un producto, o sea, que no es solo afectado por el pH del agua, sino también por la dureza y por los coloides en suspensión, ¿no es cierto? Entonces, si la molécula del glifosato, por ejemplo, o sea, preparamos el caldo y el valor del pH del agua es alcalino, tenemos 7, 8, 8,5, 9. Eso, bueno, sí, situaciones también como las nuestras. Acá nosotros también en la provincia tenemos valores de pH de 7 hasta 8,4 y más también. Entonces, si no acondicionamos, ¿qué es lo que pasa? El glifosato ahí ahí tenemos que considerar la constante ionización, ¿verdad? El pK, lo que
lo que tiene que haber desarrollado el ingeniero de la Vega en el tema de formulaciones. Sí. Entonces, ese producto se ioniza, se disocia. Entonces, ya disociado, ya no puede penetrar, el glifosato ya no puede penetrar en el tejido, en el vegetal, ¿no es cierto?, en la maleza en concreto. Entonces, ya disociado o ionizado no puede penetrar. Sumado a que de esa forma tampoco se puede restituir la molécula porque en el caso de que tengamos aguas duras, en presencia de carbonatos, bicarbonatos, ¿verdad? Entonces puede formar complejos con el calcio, magnesio, ¿sí? Y entonces ya forma complejos y también ya lo deja inactivo el producto. Sumado a que también si tenemos coloides en suspensión, ¿no es cierto? O sea, materia orgánica o arcilla, supongamos, entonces el producto se absorbe fuertemente a esos coloides y bueno, y también nos va restando eficacia en el tratamiento porque tenemos un porcentaje del activo que no está disponible, ¿sí? Entonces, podemos calibrar el equipo de la mejor manera, buscar el mejor producto, por decir así, pero no ha estado acondicionado como corresponde, y bueno, el producto se degrada y no vamos a tener la eficacia esperada, ¿sí? Exactamente, la humedad del suelo, la otra. Sí, sí, sí. Y después también otro factor importante que relacionado con las condiciones ambientales, supongamos que nosotros hacemos la aplicación de estas sales, ¿no es cierto? Supongamos como un producto formulado como una solución concentrada acuosa, que sería el glifosato, por ejemplo, el glifosato. ¿Qué pasa? Hacemos la aplicación y esa gota, el producto para que penetre lo tiene que hacer en fase acuosa, ¿verdad? Para que penetre en el tejido, en la planta. Esa gota se evapora, si se evapora rapidísimo, ¿qué pasa? Puede recristalizar el producto sobre la hoja, ¿sí? Y no va a penetrar. Entonces, va penetrando de forma gradual y por eso es que a veces, a pesar de que respetamos la dosis recomendada por el fabricante, no tenemos la eficacia porque no ha penetrado el activo, no ha llegado al sitio de acción. Entonces, por eso hay coadyuvantes que nos permiten generar una emulsión invertida, o sea, poner el activo, por ejemplo, el glifosato, en fase acuosa, dentro de un glóbulo de metiléster, y ese glóbulo no se evapora. Entonces, cuando toma contacto con el sustrato, tenemos mayor penetración, aún en dosis reducidas. En ensayos hemos tenido la misma eficacia en el control de malezas, trabajando con dosis de hasta un 30% menos que la recomendada por el fabricante, y era como consecuencia de que aún trabajando con esa dosis reducida, teníamos mayor penetración del activo y llegamos al sitio de acción con la dosis que tiene un efecto biocida, ¿sí? Perfecto. Por eso, bueno, por eso hay cosas que el gasto está hecho, ¿no es cierto? Porque a veces en producto, digamos, el costo operativo de la maquinaria, pero resulta que, digamos, como que se regatea en el tipo de boquilla por el costo, porque hoy en día hay boquillas, una boquilla estándar cuesta 90 centavos de dólar, y disponemos en el medio de boquillas que cuestan hasta 17 dólares, ¿sí? Entonces, pues tienen otro desarrollo tecnológico, bueno, y eso tiene que ver, por supuesto, mayor desarrollo tiene mayor costo, pero vamos a tener mayor eficacia en los tratamientos, ¿sí? Bien, Ricardo, perfecto, muy bien. Bueno, está muy buena la acotación, por eso está buenísimo así, digamos, participen también a los alumnos, digamos, está buenísimo lo que quieran aportar, bienvenido, va sumando, va sumando. Bueno, esto, cuando hablamos, recuerdan la primera diapositiva cuando definimos el proceso de dispersión, ¿no es cierto? Que es la práctica, bueno, tiene como objetivo distribuir de manera uniforme y eficiente las diferentes formulaciones de plaguicidas, ¿sí? Esa uniformidad nos referimos a que la podemos evaluar, ¿no es cierto?, a través del coeficiente de variación, ¿sí? Esta es una escala italiana, no es para, o sea, escala, nosotros hasta podemos construir una propia, ¿no es cierto? Porque aquí, fíjense, esto no siempre, o sea, yo no comparto también estos rangos, porque fíjense,
teóricamente, ¿cómo se define? Teóricamente uniforme, 0% del valor del coeficiente de variación. ¿Esto qué implica? Es como que, para que se interprete, es como que si yo coloco tarjetas hidrosensibles en todo el ancho de labor de la pulverizadora, en todas tenga la misma cobertura. ¿Se interpreta eso? Entonces, eso, en ese caso, quiere decir, supongamos yo calibro el equipo, coloco las tarjetas hidrosensibles y hago, digamos, realizo el tratamiento. Si yo analizo la cobertura como número de gotas por centímetro cuadrado, en todas supongamos que tenga un valor de 120 impactos por centímetro cuadrado. Eso implicaría, desde la primera tarjeta hasta la última, eso implicaría que tengo un 0%, digamos, de coeficiente de variación, que eso es imposible, ¿sí? Pero ya pasamos a la otra categoría, fíjense, como teóricamente homogénea, es la podemos considerar desde o 0,5 hasta, por decir algo, o 0,1 hasta un 40%, ¿sí? Entonces, el valor del coeficiente de variación. Eso me define un rango, fíjense, muy amplio, por eso es donde ahí nosotros podemos subdividir, ¿sí? Y ser más exigentes en cuanto a, con una escala que la construimos nosotros, ¿sí? Entonces, esta es una escala italiana, digamos, que yo les comparto, pero bueno, que uno siempre no, digamos, puede no coincidir con esto. Si la pulverizadora está bien calibrada, nosotros vamos a superar ampliamente el piso en cuanto a cobertura, según el modo de acción del producto, y el coeficiente de variación también vamos a lograr que sea muy, muy pequeño, ¿sí? No vamos a llegar a un valor del 0%, pero sí podemos trabajar con valores que estén en menos del 10%, ¿sí? Acá, estos coeficientes de variación, analizando el modo de acción del producto y el tipo de plaga a controlar, ¿sí? Nosotros podemos fijar diferentes rangos. Por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación de productos sistémicos, ¿sí? Sean insecticidas, fungicidas o herbicidas, sabemos que por el comportamiento del producto, ¿no es cierto? Sabemos que va a ser absorbido por el sustrato, por el tejido, ¿sí? Y se trasloca dentro de la planta. Entonces, nosotros podemos tolerar menor cobertura, 30-40 gotas por centímetro cuadrado, y un coeficiente de variación inferior al 50%, ¿sí? Pero eso a grandes rasgos. Ahora, si comparamos con otro producto que tiene otro modo de acción diferente, por ejemplo, un producto de contacto o protector, ¿sí? Nosotros necesitamos mayor cobertura, decíamos un piso de 50-70 gotas por centímetro cuadrado y un coeficiente de variación menor al 30%. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, para un producto de contacto exigimos mayor cobertura y menor coeficiente de variación, menor al 30%. Y para un producto sistémico exigimos menor cobertura y mayor coeficiente, podemos tolerar mayor coeficiente de variación, ¿sí? Eso en líneas generales. Ahora, si nosotros analizamos el caso de un herbicida sistémico, contacto o sistémico, ¿sí? Vamos a ser más exigentes en cuanto a la uniformidad, porque ¿qué es lo que pasa? En el caso de los herbicidas pueden ser causantes, esa desviación, ¿sí? Esa desuniformidad, puede ser causante de fitotoxicidad, porque en un punto donde tenemos menor cobertura, en otro lado, porque es una aplicación desuniforme, en otro lado vamos a tener una mayor deposición, y eso, en consecuencia, me genera una sobredosis, ¿sí? Y puede ser causante de fitotoxicidad. Entonces, aún para un producto sistémico, supongamos un herbicida, vamos a seguir siendo exigentes en cuanto a la uniformidad en la distribución, tomando como techo un valor del coeficiente de variación de un 30%, ¿sí? Ahora, si vamos a productos de contacto, por ejemplo, un fungicida, decíamos, tenemos que ser exigentes en cuanto a, como se trata de un producto protector, ¿sí?
vamos a ser exigentes en la cobertura, tenemos que lograr un piso de 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado y un coeficiente de variación inferior al 30%. Ahora, si la aplicación es, supongamos, de un aceite insecticida o de algún otro producto de contacto para el control de cochinillas o plagas inmóviles, digamos, en cualquier cultivo, por ejemplo, puede ser cochinillas en cítricos, o en cualquier otro cultivo, nosotros seguimos con la misma exigencia porque sabemos que esa plaga no se va a desplazar, ¿sí? Entonces, la cobertura tiene que ser elevada y el coeficiente de variación bajo. Ahora, si se trata de estamos trabajando con un producto de contacto y con el objetivo de controlar una plaga móvil, por ejemplo, como orugas, ¿sí? Sabemos que esa plaga, al desplazarse, va a tomar contacto con el plaguicida, ¿sí? Con el insecticida. Entonces, ahí sí podemos tolerar un mayor coeficiente de variación, ¿sí? Inferior, el techo sería el 50%, ¿sí? No sé si se interpreta esto. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, por eso esto es como hay que interpretar el concepto y vamos a analizar para cada situación en particular, ¿sí? No se trata de una receta, eh, ¿sí? Sino que, como digo, interpretamos el concepto y con eso vamos a poder solucionar, ¿no es cierto?, los problemas que se nos pueden plantear el día de mañana en campo. Por supuesto que con el equipo bien calibrado, estos valores que decíamos como un piso en cuanto a cobertura y un techo en cuanto a coeficiente de variación, si nosotros, en cuanto a los valores, si nosotros calibramos bien el equipo, vamos a superar ampliamente esa cobertura y vamos a disminuir también de manera significativa el coeficiente de variación, ¿sí? Logrando una mayor uniformidad. Los principios para una aplicación eficiente, ¿sí? Decimos que una buena dispersión significa pulverizar las plantas, pero no lavarlas, ¿sí? Principalmente para la actividad, digamos, citrícola, por ejemplo, en nuestra zona, donde es muy común, o era muy común todavía en algunas explotaciones agrícolas, se siguen utilizando altos volúmenes, pero la tendencia es ir reduciendo, ¿sí? No pulverizar por encima del punto de goteo, ¿sí? Porque en ese caso ya tenemos problemas digamos, de endoderiva, ¿sí? El producto se deposita en el suelo. Hasta el punto de goteo se logra la mayor cantidad de residuos de plaguicida en sustrato, ¿sí? ¿Cómo definimos el punto de goteo? Es cuando nosotros, por ejemplo, en el proceso de dispersión, generamos gotas, decíamos que generamos gotas chicas, medianas y grandes, ¿sí? Las gotas de mayor diámetro, y que son también las que tienen mayor peso, pueden coalescer y eso hace que escurra ese caldo sobre el sustrato, ¿sí? Ya sea sobre una hoja, sobre el fruto, y que se desplace hacia el sector inferior de ese órgano, ¿sí? Sin que se desprenda del mismo. Entonces, lógicamente, hasta el punto de goteo logramos la mayor deposición o la mayor cantidad de residuos del plaguicida, ¿sí? En el sustrato, pero mal distribuido, porque en ese caso las gotas al coalescer, al unirse y desplazarse, ¿sí? Y supongamos en el mejor de los casos que no se desprenda, llegamos al punto de goteo, queda depositado en la parte inferior de ese órgano, concentrando la mayor cantidad del producto en ese punto, ¿sí? Entonces, mal, digamos, lograremos una mala protección del sustrato aplicando de esa forma, cuando se produce ese escurrimiento, ¿sí? Superado el punto de goteo, el plaguicida se pierde por endoderiva, bueno, esto es lo que hemos comentado, y esta es la definición, ¿no es cierto?, del punto de goteo, que es lo que ya, no sé si se interpretó, pero es lo que ya hemos descrito, ¿sí? Esto es como para, fíjense, algunas fotografías, lo tienen que ver, no sé si alguno de ustedes ha participado ya del proceso algún proceso de dispersión de plaguicidas, pero fíjense acá en este fruto, se observa
digamos, el desplazamiento del caldo, o sea, ya se produjo ese desplazamiento y tenemos el caldo, o gran parte del caldo depositado, ¿no es cierto?, ubicado en la parte inferior del fruto. Entonces acá llegamos al punto de goteo, ¿no es cierto?, no se desprende, pero sí, decimos, tenemos el mayor depósito del producto, pero mal distribuido, ¿sí?, porque está concentrado en este mayor concentración, mayor cantidad en este sector del fruto, ¿sí? Fíjense, una aplicación de alto volumen también en la hoja. Tenemos estas gotas que lo que está acá ya, por supuesto, se evaporó el agua, quedó ya adherido el producto, en este caso un producto de contacto, quedó adherido al sustrato, pero fíjense, con una mala distribución tenemos muchos espacios en blanco en la hoja que no están protegidos por el caldo, por el fungicida, ¿sí? Bueno, con respecto a la calibración de pulverizadoras hidroneumáticas y neumáticas, ¿no es cierto? O atomizadoras, nebulizadoras, ¿sí? Como para todo proceso digamos, de calibración, sea cual fuere el equipo, si es hidráulico, hidroneumático, neumático, nosotros tenemos que definir en primer lugar la tasa de aplicación, ¿sí? Que para el caso de frutales, con estos equipos, con atomizadoras y nebulizadoras, vamos a trabajar mayormente, ¿no es cierto?, en cultivos de porte alto, ¿no es cierto?, cultivos de frutales o forestales, como decíamos. Entonces, vamos a definir en primer lugar la tasa de aplicación, ¿sí? Esa tasa que determina, ¿no es cierto?, el volumen del vehículo digamos, de dispersión, que normalmente es el agua, la tenemos que distribuir de manera uniforme en el sustrato, ¿sí? Y eso va acompañado de o es determinado, digamos, se determina en mayor medida esa distribución del caldo, la uniformidad de la distribución, por el ajuste de la velocidad de desplazamiento del equipo, ¿sí? Considerando, no sé si eso lo vieron en maquinaria, pero si no hacemos un pequeño repaso, considerando el principio de funcionamiento de aquellos equipos provistos de ventiladores, ¿sí?, de flujo axial en las atomizadoras y de flujo centrífugo en las nebulizadoras, ¿sí? El principio es que el volumen de aire que genera la pulverizadora tiene que desplazar y reemplazar al volumen de aire que está dentro de la planta, ¿sí?, dentro de la canopia del árbol frutal. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a definir la velocidad de desplazamiento según las características de ese equipo en cuanto a la generación de ese flujo de aire portante. Para que se interprete esto, si nosotros con la pulverizadora está generando un volumen de, por decir un ejemplo, de 3 metros cúbicos por segundo, y dentro de la planta nosotros tenemos 9 metros cúbicos de aire, ¿sí?, la relación entre ellos me determina la permanencia de la máquina frente al sustrato. En este caso, decíamos que eran 9 metros cúbicos de aire dentro de la planta, y si la pulverizadora genera 3 metros cúbicos por segundo, esa relación me determina la permanencia, decíamos que es de 3 segundos, ¿sí?, la permanencia de la máquina frente a la planta. Y eso me define la velocidad de desplazamiento. Ahora, una vez definida la velocidad de desplazamiento, nosotros y la tasa de aplicación, vamos a poder determinar las características de la boquilla en cuanto a caudales promedios, ¿sí? Porque nosotros hablamos de caudales promedios porque no uniformamos los caudales de la boquilla. No todas las boquillas son iguales en una atomizadora, por ejemplo, ¿sí? Sí pasa eso en un equipo hidráulico, tenemos uniformidad en los caudales, porque son todas las boquillas iguales, pero en una atomizadora la práctica, digamos, común es que utilicemos boquillas de diferentes caudales y diferentes formas de proyección, o sea, cono hueco, cono lleno, ¿sí? Entonces, una vez definido, reiterando esto,
definida la tasa de aplicación y la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Eso nos va a permitir lograr esa mayor uniformidad en la distribución del caldo en el sustrato, por supuesto acompañado de las boquillas adecuadas, ¿sí? La determinación de la tasa de aplicación para frutales, una de las metodologías que se emplea en nuestra provincia, que ya se comenzó a trabajar en el año 2000, ¿sí? Ya donde se han ajustado todas las variables para diferentes cultivos, ¿sí? Ya sea cítricos, para arándanos, para palta, para vid, para nogal, ¿sí? Entonces, esto se ajustó, se comenzó a trabajar a partir del año 2000, ¿sí? Pero esta metodología no es nueva, esta fue propuesta por Beers en el año 1971 en Estados Unidos y desarrollada para frutales de pepita y carozo, ¿sí? Por eso, lo que les decía, a partir del año 2000 se comenzó a trabajar en la provincia, se ajustaron todas las variables y se pudo implementar esta metodología, ¿sí? ¿En qué consiste? Que mantiene constante la concentración del producto, ¿sí? Lo que sería el concepto de concentración de aplicación, ¿sí? Ajustando el volumen de aplicación al tamaño del cultivo, ¿sí? No sé si ya lo analizamos a esto, pero si ustedes también, a ver si interpretan el concepto, si no ya lo desarrollamos también. Dispersando la cantidad de caldo por debajo del punto de goteo, ¿sí? Es una aplicación de bajo volumen, pero el ajuste que vamos a realizar, digamos, por lote, ¿sí? Ajustando el volumen de aplicación o la tasa de aplicación al volumen de biomasa del cultivo, ¿sí? Del lote. Lo que decíamos por lo general en una explotación citrícola o de cualquier otro cultivo, de frutales, tenemos desuniformidades en el volumen de biomasa entre lotes, ¿sí? Y es como consecuencia de que tenemos diferentes edades de plantas, diferentes combinaciones de pie y copa, diferentes marcos de plantación, ¿sí? Entonces eso me da diferente volumen de biomasa. Entonces el ajuste de la tasa va a ser en particular para cada lote o para grupos de lotes, porque lo podemos agrupar, ¿sí? Dentro de un rango adecuado. Pero la concentración de aplicación del producto va a ser la misma, ¿sí? La misma para lograr uniformidad de dosis en cuanto a metro cúbico de biomasa, ¿sí? Pero la dosis resultante en base a los diferentes volúmenes de aplicación aplicados en los diferentes lotes, ¿sí? Esa dosis va a ser diferente. No sé si me van siguiendo hasta acá. Sí, profe. Bien. Entonces, no sé si todos interpretaron, pero lo que decíamos, la dosis resultante es... Disculpe, ingeniero, los demás chicos le llegan bien al repertorio porque estamos con Tamara López, Marcelita. Los demás chicos, por favor. Sí, estamos escuchando acá. Sí, profe. Muy claro todo. Bien, bien. Sí, Por eso. Bien, Luciana. Bien, Marilena. Bueno. Es importante porque el profe quiere que sea participativo y que estemos todos conectados. Porque sé que estamos un día viernes y ya se trata que estamos en esto. Ya cansados, pero... Sé que el tema por ahí, chicos, que es el tema, pero bueno. Sí, sigamos. sí. Yo no sé si es nuevo para ustedes o ya lo han visto, pero por eso, digamos, gran parte, digamos, si nosotros vamos interpretando los conceptos ahora, esto sirve muchísimo después del día de mañana para las evaluaciones y demás. O sea, interpretar el concepto, que ustedes se vayan ya con el concepto claro del práctico, porque después no sirve, no digo para el caso de ustedes, sino lo que yo veo, por ejemplo, acá en la facultad en Tucumán. Si después, por más que lean la cartilla, que esté clara y todo lo demás, a veces este razonamiento de lo que vamos trabajando así en este práctico, eso no está volcado en la cartilla, ¿entiendes? Por eso es que está buena la participación y no se queden con dudas. Toda
no hay ninguna pregunta tonta, ¿no es cierto? Lo que duden o tienen que consultar, ¿sí? No nos quedemos ahí. Entonces, esta metodología, lo que estamos, estábamos analizando en detalle en este punto, desde el punto de vista práctico, si nosotros tenemos dos lotes diferentes, supongamos que en uno tenemos que aplicar una tasa de 2.000 litros por hectárea y en otro lote una tasa de 4.000 litros por hectárea. Lo que decíamos es en esta parte, en el párrafo, fíjense, cuando decimos ajustamos el volumen de aplicación al tamaño del cultivo, ¿sí? Si yo digo en este lote aplico 2.000 litros y en este otro 4.000, es porque evidentemente el otro lote duplica la cantidad de, digamos, la biomasa, ¿sí? Pero cuando preparamos el caldo en la pulverizadora, ¿sí? Que eso, ¿usted tiene el concepto de concentración de aplicación? ¿Está claro? ¿Qué significa? No sé si lo han trabajado. ¿Es ¿Cómo, perdón? la cantidad de producto por hectárea? No, eso es dosis, ¿sí? La dosis, ahí nosotros tenemos que tener claro los conceptos de dosis, concentración de formulación, concentración de aplicación, ¿sí? Y bueno, y tasa de aplicación, que es lo que venimos conversando. Estamos hablando ahora. Tasa de aplicación es la cantidad del vehículo de aplicación, que normalmente es el agua, que vamos a utilizar para dispersar un determinado producto en la hectárea, ¿sí? Entonces, eso es tasa de aplicación o volumen de aplicación. Ahora, el concepto de dosis se refiere a la cantidad de ingrediente activo o producto formulado, o el producto comercial, ¿sí? Por hectárea. O tenemos otras unidades, puede ser o por unidad de volumen, o sea, unidad de superficie, unidad de volumen, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si decimos el glifosato, normalmente si está formulado al 48%, que esa sería la concentración de formulación, ¿sí? ¿Qué significa? Tenemos 480 gramos del activo en 1 litro del producto comercial. No sé si eso vieron en prácticos anteriores, pero eso hace referencia al concepto de concentración de formulación, ¿sí? La cantidad de ingrediente activo en 1 litro o 1 kilo del producto formulado, ¿sí? Del producto comercial. La dosis es la cantidad del producto comercial o de ingrediente activo por unidad de superficie o de área, o de superficie o de volumen, perdón, ¿sí? Supongamos el caso de un fumigante. O puede ser también de que en el caso de un fumigante lo vamos a referir a metros cúbicos. O supongamos que lo referimos a número de bolsas, ¿sí? O tantas pastillas de un fumigante por cierta cantidad de bolsas o por tonelada de granos, ¿sí? Ese es el concepto de dosis, ¿sí? Y el concepto de concentración de aplicación es y que se emplea normalmente en el caso de frutales, ¿sí? Es la cantidad del producto formulado en un determinado volumen del vehículo, ¿sí? Sí, sí. Cuando nos referimos al vehículo es el agua, el vehículo empleado para la dispersión de ese plaguicida. Entonces, ¿cómo se expresa? ¿En por ciento o en por mil? ¿Sí? Por eso un fungicida cúprico, supongamos oxicloruro de cobre, podemos definir una concentración de el 3 por mil. ¿Qué significa? Que cuando nosotros preparamos el caldo, el tanque de la pulverizadora, vamos a cargar colocar el producto en el tanque de la pulverizadora. Si a mí la recomendación que me da el fabricante es trabajar con ese producto al 3 por mil, la concentración de aplicación al 3 por mil significa que voy a colocar 3 kilos del producto comercial por cada 1.000 litros de agua, ¿sí? ¿Van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, entonces, no sé si están claros ya todos los conceptos, lo que sería dosis, concentración de aplicación, concentración de formulación y tasa de aplicación o volumen de aplicación, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo,
lo que decíamos recién, y basándonos en los principios de esta metodología, ¿no es cierto? Decía que consiste en mantener constante la concentración del producto, la concentración de aplicación, a eso se refiere. O sea, yo sigo respetando el 3 por 1000, ¿sí? Supongamos, pero que sea esa la concentración recomendada. Pero ajustando el volumen de aplicación al tamaño del cultivo, ¿sí? Lo que planteamos esas dos situaciones, un lote donde tenemos una menor biomasa y que define una tasa de aplicación de 2.000 litros por hectárea. Y tenemos otro lote que define una tasa de aplicación de 4.000 litros por hectárea, ¿sí? Es porque tiene más biomasa, lógicamente. Ahora, si yo en este lote de 2.000 litros, de 2.000 litros, donde voy a aplicar 2.000 litros por hectárea, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dosis resultante del producto? En base a los conceptos esto de tasa de aplicación y concentración de aplicación. Lo que decíamos es que vamos a aplicar en este lote con menor biomasa 2.000 litros, ¿sí? Y si la concentración de aplicación recomendada es del 3 por 1000, ¿sí? Quiere decir que en los 2.000 litros que yo aplique en esa hectárea, estoy dispersando una dosis de 6 kilos del producto comercial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y para el otro caso, ¿cómo sería? A ver, ¿quién podría responder eso? La otra situación que tenemos más biomasa, y eso me determina una tasa de aplicación de 4.000 litros por hectárea. ¿Cuál sería la dosis resultante ahí? Si nosotros mantenemos constante la concentración de aplicación del producto, como dice esta metodología. 12 kilos. 12 kilos. ¿Estamos de acuerdo todos? 12. Bien. Entonces, eso no quiere decir que en un lote estamos aplicando una subdosis. Porque ahí la dosis resultante está referida a los metros cúbicos de biomasa que tenemos en cada lote, ¿sí? En el lote que teníamos 2.000 litros que teníamos que aplicar, dispersar con 2.000 litros de agua, tenemos la mitad de la biomasa que en el otro lote donde vamos a aplicar 4.000 litros de agua, ¿sí? Con 4.000, dispersar con 4.000 litros de agua. Entonces, si nosotros referimos la dosis resultante a metros cúbicos de biomasa, es igual, ¿sí? Pero la dosis total por hectárea es diferente, porque una tiene mucha mayor biomasa que, un lote tiene mucha mayor biomasa que el otro. Bueno, se emplea para lograr la misma eficacia biológica y residuos constantes en frutales, ¿sí? Porque es lo que decíamos recién. Nosotros aplicamos por metro cúbico de biomasa la misma cantidad del fungicida o de cualquier producto, ¿sí? Cualquier plaguicida. Entonces estamos uniformando en ese sentido la dosis por metro cúbico y por eso es que mantenemos la eficacia biológica. Por supuesto, siempre que esté bien distribuido el producto, ¿no es cierto? Vayamos a la primera diapositiva con la definición de dispersión, ¿sí? Que tenemos que distribuir de manera uniforme y eficiente las diferentes formulaciones del plaguicida, ¿sí? Entonces, si nosotros cuantificamos por metro cúbico de biomasa, tiene que ser la misma cantidad de ese plaguicida. Y por lo tanto van a ser residuos constantes, ¿no es cierto?, en los frutales, ¿sí? Porque estamos uniformando la dosis por unidad de biomasa. Determina el volumen por unidad de área ajustado a la característica del monte frutal, ¿sí? Es un poquito lo que ya habíamos comentado en el primer punto. Disculpen, se duplicó esto. Bueno, ¿cómo definimos esa tasa de aplicación? Lo que decíamos, bueno, para este lote que tenía que aplicar 2.000 litros y para este otro lote que teníamos que aplicar 4.000 litros. ¿Cómo definimos eso? Para el cálculo nosotros vamos a considerar a la fila de plantas, ¿sí? Como un rectángulo o un paralelepípedo, ¿sí? Entonces tenemos que considerar ancho de la fila, la altura de la fila, ¿sí? ¿Qué más? Eso lo vamos a representar
en esta ecuación, ¿sí? Donde nosotros colocamos el ancho, altura, ¿sí? Los 10.000 metros cuadrados, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la superficie en la hectárea. Y esta otra variable, la que está en el denominador, representa el distanciamiento entre filas, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros es como que estamos cubicando el lote. Volvamos a la otra diapositiva, esta. Fíjense, si yo tengo en cuenta el ancho de la fila, la altura, ¿sí? Lo que está haciendo es cubicar así. Tengo el largo de la fila, en la hectárea van a ser los 100 metros, ¿sí? Y tengo en cuenta el número de filas en la hectárea, ¿sí? Eso me determina el volumen de follaje que tengo, el volumen de biomasa referido a los árboles frutales, ¿no es cierto? Ya sea si es un nogal, vid, cítricos, etc. Ahora, eso es lo que representa hasta acá, en la ecuación, ¿sí? Es como que estamos cubicando, yo considero un macizo, hasta ahí se consideraría como un macizo, o sea, algo compacto desde la periferia de la planta hacia el centro, ¿sí? Si yo tengo en cuenta la altura, supongamos, inicio la campaña en el caso de cítricos, con poda de plantas y demás, y tengo una altura de plantas de 3 metros, ¿sí? Y un ancho de planta, supongamos, de 4 metros. Lo refiero a los 10.000 metros cuadrados, la superficie en la hectárea y el distanciamiento entre filas. Supongamos un marco de plantación de 4 por 8, ¿sí? Significa que tengo las plantas distanciadas en la línea de plantación, están distanciadas a 4 metros, y entre líneas están distanciadas a 8 metros, ¿sí? Entonces, hasta, no sé si lo ven el cursor ustedes ahí, pero hasta los 10.000 metros cuadrados, yo de esa forma es como que determino la biomasa como que si fuese un macizo todo compacto, o sea, un 100% de follaje desde la periferia de la planta hacia el centro. Y eso no es así, porque como ustedes ven, siempre tenemos aire dentro de la canopia del árbol frutal, ¿sí? Sea en mayor o menor medida, pero vamos a tener siempre aire, no es un macizo compacto. Entonces, eso se ajusta, fíjense acá están las variables, consideramos altura del árbol, el ancho, ¿sí? El distanciamiento A es el distanciamiento entre filas, lo que está en el denominador, ¿sí? Y vamos a afectar estos metros cúbicos, ¿sí? Por esta Q, que es un índice que se refiere al índice de aplicación, expresa los litros de caldo por metro cúbico de biomasa, y este IF, que es el índice de ajuste de densidad foliar, ¿sí? Que esto me permite ajustar el volumen de biomasa en relación a ese volumen de aire que tenemos dentro del árbol frutal, ¿sí? Este índice de ajuste de densidad foliar, originalmente la técnica, digamos, propuesta por Beers, desarrolló, fíjense acá, estos son valores para el índice de ajuste de densidad foliar, han planteado valores desde 0,7 hasta 1, ¿sí? Donde el valor de 1 significa que tenemos árboles no podados, extremadamente vigorosos, sin luz visible a través del árbol, ¿sí? Es una estructura, por decir, impenetrable, nos genera un efecto pantalla importante que el caldo va a tener dificultad en la penetración, ¿sí? Entonces, esa situación es difícil de lograr porque siempre tenemos aire dentro de la planta, ¿sí? Pero desde este valor hasta 0,7 pasamos por diferentes situaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a esa estructura del árbol, hasta llegar a árboles, por ejemplo, una estructura de un índice de 0,7, con árboles extremadamente abiertos que permite el paso de la luz a través de todo el árbol, ¿sí? O bien árboles jóvenes, ¿sí? O podados, bien podados. Entonces, volviendo a esta ecuación, lo que decíamos, hasta lo que yo les marco acá con el cursor, ¿no es cierto?, hasta los 10.000 metros cuadrados, ¿sí?
Hasta ahí ubicamos el lote y como que fuese todo un macizo compacto. Pero eso lo ajustamos por este índice de ajuste de densidad foliar, esta IF, ¿sí? Que si nosotros multiplicamos por 0,7, ¿sí? Estamos reduciendo en un 30% la biomasa. ¿Se interpreta hasta ahí eso? Sí, sí. Y esto es algo subjetivo, ¿sí? Porque este índice de ajuste de densidad foliar, esto se lo establece y es algo así cualitativo, porque no, si vamos, por ejemplo, diferentes evaluadores, capaz que uno asigne un índice de ajuste de densidad foliar de 0,7, otro asigne un valor de 0,8, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener una aproximación. Ahora, si a este valor lo multiplicamos al valor resultante de esta parte de la ecuación, ¿sí? Cuando hemos ubicado la biomasa y tomándolo como un macizo, lo multiplicamos por, supongamos, 0,7, estamos disminuyendo la biomasa en un 30%, ¿sí? De este macizo. Y ahora, hasta ahí yo tengo metros cúbicos por hectárea. Y este índice, si aquí ponemos altura en metros, el ancho de la planta en metros, ¿sí? Acá tenemos 10.000 metros cuadrados en la hectárea. El distanciamiento entre filas en metros, ¿sí? Este índice de ajuste de densidad foliar es adimensional, ¿sí? Entonces, yo hasta acá tengo metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Si ustedes hacen el ejercicio y le ponen todas las unidades, vamos a tener metros cúbicos por hectárea. Ahora, a esos metros cúbicos por hectárea lo multiplico por este otro factor, Q, que lo definimos como índice de aplicación, índice que expresa los litros de caldo por metro cúbico de biomasa. Esta metodología propuesta por Beers estableció un índice de 0, o sea, este índice de aplicación de 0,0973 litros de caldo por metro cúbico, redondeando 0,1 litros por metro cúbico, ¿sí? Entonces, si a este valor de metros cúbicos por hectárea lo multiplicamos por 0,1, que ese sería el piso en cuanto al volumen de litros de caldo por metro cúbico, no solo para lograr un buen recubrimiento. Si a este valor lo multiplicamos por 0,1, eso me determina 0,1 litros de caldo por, perdón, esto era, discúlpenme, esto era 0, metros cúbicos por hectárea, y esto es litros por metro cúbico, ¿sí? Entonces, eso me va a determinar la tasa de aplicación en litros por hectárea. ¿Se cortó, Ricardo? Sí, a ver. Se cortó. Sí, a ver. Estamos viendo las unidades. Repetimos ahí, entonces. Sí, Ricardo, ya que hicimos una pequeña pausa, ¿sí? Ya son las 18:30. Sí, señor. No sé si quiere consultarle a los chicos si seguimos unos minutos más. Sí, no, ya con esto iba a terminar, cerraba el concepto de esto y cortábamos, pero que quede claro esto. Volvemos un poquitito por lo que me decías que se había cortado. Si nosotros, yo creo que no sé, como me han confirmado como que venían siguiéndolo hasta ahí, si no, lo repetimos lo que haga falta, ustedes me dicen. Pero veníamos bien cada unidad de altura, del ancho, el ancho cuadrado, el índice que crece en metros cúbicos, la distancia entre filas en metros, hasta ahí vamos bien, y ahí se ha cortado justo. Está. Claro, entonces sí, la altura en metros, el ancho en metros. 10.000 metros cuadrados por hectárea. Y este es el distanciamiento entre filas en metros. Si a eso lo multiplicamos por el índice de ajuste de densidad foliar, que es adimensional, esto nos da un valor en metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Y ahora, si nosotros multiplicamos este valor de los metros cúbicos por hectárea por este índice de ajuste, por este índice de aplicación que expresa los litros de caldo por metro cúbico de biomasa, fíjense acá están las unidades, esta metodología propuesta por Beers planteó un valor de 0,0937 litros por metro cúbico. Redondeando, es 0,1 litros por metro cúbico. Entonces,
si al valor de metros cúbicos por hectárea, supongamos que tengamos 20.000 metros cúbicos en la hectárea, lo multiplicamos por 0,1 litros por metro cúbico, eso nos determina la tasa de aplicación, que en ese caso sería 2.000 litros por hectárea. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, esta metodología, TRB, lo que no es, o sea, no implica calibración. Lo que me permite es determinar la tasa de aplicación, que es el primer paso para la calibración del equipo. ¿Sí? ¿Recuerdan? La otra diapositiva decíamos, primero determinar la tasa de aplicación, después velocidad de desplazamiento, y en base a esas variables vamos a ir determinando cuáles son los caudales unitarios de las boquillas. Pero hasta ahí, si es que quedó claro esto, bueno, ahí vamos a hacer un cierre así, ya no nos excedemos en el horario, pero bueno, ustedes díganme si, como para cerrar esto y que quede en todos los conceptos, no sé si estamos bien, alguna duda. Muy clara la clase. No, profe, por mí no hay dudas. Hasta el momento. Bien, bueno, entonces, para no excedernos mucho en el tiempo, o sea, de mi parte, yo por no abusar, pero en parte a disposición. Si no, cortamos y seguimos el próximo viernes. Bueno, profe. Jorge, Bien, Profe, yo lo único que quería consultar era sobre, veo que teníamos una gráfica como de dispersión. Esa gráfica, cada boquilla tiene su gráfica. sí, claro. ¿Recuerdan ahí lo que hemos analizado? Era una boquilla estándar, que es lo que observábamos, la gráfica era una campana de Gauss, y la otra gráfica, que era una curva más angosta, ¿sí? Que eso es lo que me da mayor uniformidad en el tamaño de las gotas dentro de ese espectro, dentro de ese patrón de expresión de la boquilla. Eso representa a un equipo centrífugo, o podría ser una boquilla, por ejemplo, de doble abanico plano o de triple abanico plano con inducción de aire, ¿sí? No sé si tienen la imagen de esas gráficas. Si no, Sí, sí, volvemos a la presentación. Pero eso sí, cada boquilla, cada patrón de expresión de las diferentes boquillas que tenemos en el mercado va a tener una curva en particular, va a tener su curva. Por eso cuando decíamos las variables, en el caso de que trabajemos con una boquilla, por ejemplo, antideriva, lo que estamos afectando es la porción izquierda de la curva, ¿sí? Estamos anulando las gotas pequeñas. Entonces, es como que la curva no se aplana hacia el lado izquierdo, ¿sí? bien, profe. ¿Se entiende o quieren que volvemos a la...? No sé si... No, sí se entiende. O sea, yo sí entendí lo de las gráficas, pero quería bien. saber si cada tipo de boquilla tenía una gráfica en particular. Sí, es así, por eso después digamos, cuando supongamos se hace un planteo, se les pide que grafiquen digamos, el factor de dispersión para una boquilla de triple abanico plano con inducción de aire, o una boquilla de cono hueco. Entonces, bueno, cada una de ellas, o sea, sabiendo el funcionamiento, eso lo vamos a poder graficar para las diferentes boquillas cuando analicemos cada una en particular, ¿sí? Por eso ahora analizamos estas poquitas situaciones para que se interprete el concepto, pero ya el próximo práctico vamos a ver las diferentes boquillas y para qué sirven, y de esa manera ustedes ya van a estar en condiciones para graficar para cada una de ellas las curvas. Ah, bien, profe. Gracias. No, por nada. Bueno, no sé si no quedó alguna otra duda. Si no, yo igual ya
les voy a compartir ya voy a enviar la cartilla, digamos, referente a este tema de dispersión, y bueno, esa está completa, digamos, tiene, digamos, el contenido de este práctico y lo que vamos a desarrollar en el práctico siguiente también. Bien, Ricardo. Muchas gracias. Por nada. Excelente, excelente, Ricardo, muy buena la clase. Ya está subida en el aula virtual el primer video, cortamos a las 5, y ya en un ratito más tarde va a estar subido el segundo, seguramente durante el transcurso del fin de semana, también ya subimos la cartilla que nos comenta, así los chicos pueden ir leyendo y teniendo como material de consulta. Bien, sí, cómo no. Bueno, bien, profe, entonces, gracias. por nada. Gracias, acá profe. y bueno, Muchas gracias. ya nos vemos. Por favor. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Aprovecho para comentarle que muy buenas las notas de las evaluaciones, la mayoría Buenísimo. Un promedio del 80% para arriba. Así que bien. Muy bueno, sí. Eso después Bueno, nos podríamos vemos la semana eso, que viene, si Dios quiere. las preguntas. ¿Cómo, perdón? Jorge, ahí. Sí, por Eso en algún momento, las preguntas, por ejemplo, en qué nos equivocamos, eso que por ahí. Sí, después lo vamos a poner visible, sí. Bueno, muchas gracias. Bien, Okay, hasta luego, bien. muchas gracias. Hasta luego también. Chao, Ricardo, chao, Daniel. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y ya, Jorge, ya seguimos en contacto. Bien. Abrazo. Bueno, chao, Daniel, chao, Jorge. Podemos fijar un buen fin de semana. Igual. Gracias. Hasta luego.